Aunque nadie salga a plantearlo de esta manera, el gobierno de San Juan puede sentir una doble obligación cuando se habla del regreso a clases presenciales. Es la tierra de Domingo Faustino Sarmiento. Por lo tanto, tener las escuelas cerradas va en contra de la herencia histórica y cultural de la provincia. Ahora, por encima de estas cuestiones de índole moral, se terminó imponiendo la realidad nacional. Fue Nación quien directamente colocó a San Juan en un conjunto de 9 provincias argentinas que, por estar en condiciones sanitarias apropiadas, deben ponerse a la vanguardia de la nueva normalidad en el sistema educativo. Es decir, abrir los edificios, ponerlos en condiciones, redistribuir los pupitres y activar el conocimiento con barbijos y mucho alcohol en gel. Fue así que este martes se decidió que el lunes 10 de agosto sea el histórico nuevo primer día de clases. Le tocó anunciarlo al ministro Felipe de los Ríos como vocero de un proceso mucho más grande que incluyó previamente a la totalidad de sus pares reunidos en el Consejo Federal Educativo. De los Ríos acababa de participar de una teleconferencia que tuvo de un lado al ministro de Educación de Nación, Nicolás Trota, y del otro a los gobernadores de las provincias seleccionadas, entre ellos Sergio Uñac. Además de San Juan, retomarán la presencialidad San Luis, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero. 9. Todas comparten un factor común. Nos encontramos en fase 5 de distanciamiento social. Al no tener circulación viral comunitaria, el futuro es más o menos predecible. Aún preparándonos para la peor sorpresa, habrá protocolos extremos que posibiliten contener el primer caso si llegara a suceder. Por eso, las aulas tendrán un diseño en burbujas. Por eso, la jornada escolar será con tapabocas. Y por eso, el 10 de agosto, día bisagra en la cuarentena, no todos volverán a clases en simultáneo. En la reunión con Trota se acordó que sea una vuelta escalonada y progresiva, con asistencia alternada y oferta combinada entre lo presencial y lo virtual. Que se haga únicamente en zonas libres de casos de COVID-19, en pueblos con baja densidad poblacional y menor uso del transporte público de pasajeros. Una modalidad mixta, decíamos, que combinará algunos días de clases presenciales y otros días de clases virtuales. La educación, a través de las pantallas, llegó para quedarse y convertirse en parte de la nueva normalidad. La acreditación de saberes, esto es la evaluación de lo que aprendieron los alumnos, quedará recién para cuando se haya regresado a las aulas. Lo dejó muy claro el ministro Trota. Será otra de las marcas de este 2020 atípico, alterado por la pandemia. La educación obligatoria, sin embargo, seguirá intacta. Será a distancia, será distinta, todavía experimental en cierto punto, pero será obligatoria. No se va a cortar la educación. Aunque el chico, la chica, se quede en casa, aunque su papá, su mamá resuelvan no mandarlos a la escuela, la educación seguirá siendo obligatoria. Cada parte diario del Ministerio de Salud Pública acredita que San Juan sigue con un estatus sanitario de los mejores que exhibe el país. El dato es inocultable y posibilita que la vida en esta provincia sea bastante más llevadera que en otras grandes ciudades, donde las libertades se encuentran mucho más restringidas. Llegó el momento entonces de dar el siguiente paso. La reapertura de las escuelas demandará una fuerte campaña de comunicación para que desde los docentes hasta el personal no docente, los alumnos, las familias, incorporen las reglas indispensables. Nación enviará hasta 50.000 pesos por escuela para dotar a los chicos de insumos como barbijos y alcohol en gel. Pero también mandará fondos a las provincias para hacer grandes refacciones, por ejemplo, en los sanitarios, o pequeñas tareas como la reposición de vidrios de ventanas. En total, serán 2.300 millones de pesos a distribuir entre las primeras 9 provincias que abrirán las escuelas. En San Juan
no serán todas las escuelas. Serán únicamente las de 14 departamentos, excluyendo a los 5 del Gran San Juan, que son los que tienen mayor densidad poblacional. Y no serán todas las aulas, serán apenas los sextos grados del primario y los sextos años del secundario. Y no irán todos los chicos al mismo tiempo, sino que se van a dividir en mitades o en tercios, y de manera alternada irán ocupando los pupitres y seguirán combinando lo presencial con lo virtual. Y aún así habrá temores, es previsible. Posiblemente sea acertada la estrategia de empezar con los establecimientos de menor matrícula que con los de la periferia y dejar los más concurridos, los del Gran San Juan, para el final. Siempre habrá ajustes por hacer, aprendizajes por pulir. Llevar el protocolo de los papeles a la realidad demandará un intenso ejercicio. Aún así habrá familias enteras que se opongan y tendrán derecho a seguir recibiendo educación a distancia. Pero habrá otras que aceptarán el reto y acompañarán el momento. El día iba a llegar por decisión sanjuanina o por indicación nacional. Que el miedo sirva de anticuerpo y que las escuelas vuelvan a funcionar. Jaque mate.